voy a darle la bienvenida al próximo speaker. En este caso es Freddy Esqueda. Él es arquitecto regional de soluciones de ciberseguridad de NetReady Solutions, quien nos va a compartir la conferencia Gestión de ciberriesgo bajo una visión evolutiva. Freddy es licenciado en computación con maestría en gerencia empresarial, apasionado por la computación, en especial la ciberseguridad, interés especial en Linux y en criptografía. Tiene experiencia en redes, servidores, sistemas de almacenamiento, respaldo, recuperación y seguridad en redes. Así que Freddy, bienvenido. Gracias. La escalerita nos la pusieron del otro lado, así que bajamos por allí. Subimos por allí. Bueno, subimos y bajamos en realidad. Sí, yo me iba a encarar más por aquel lado. Bienvenido. Muchas gracias. Adelante, gracias. Bueno, buenos días. Gracias por la oportunidad de estar aquí. Espero que estén pasando una mañana interesante y que estén absorbiendo parte de esto que tenemos hoy para ustedes en este evento. Hoy vamos a hablar entonces un poco de la gestión de ciberriesgo bajo una visión evolutiva. Y vamos a conversar acerca de una oferta especial que tenemos para ustedes y que estamos presentando hoy en este evento. ¿Cómo me guío aquí? Es aquel lado. Ok. Un poquito quiénes somos. Somos una empresa, tenemos un stand allá afuera para que nos visiten, ¿verdad? Tenemos algunas sorpresas allá afuera. Somos un integrador de soluciones de ciberseguridad e infraestructura tecnológica. Tenemos más de 20 años de experiencia y estamos en todos estos países de la región. Y básicamente tenemos un foco especial en ser MSSP, proveedores de servicios gestionados de ciberseguridad, pero también trabajamos con nuestros clientes para definir, implantar, gestionar y monitorear soluciones que aporten valor a todos nuestros clientes. Tenemos más de 200 empleados en esos países que ustedes pueden ver allí y la mayoría de estos empleados enfocados en el área de la prestación de servicios. ¿Okay? ¿Qué vamos a pasar hoy rápidamente? Vamos a hablar un poquito de ciberriesgo, de cuál es nuestro enfoque, ¿verdad? Cuáles son algunos indicadores de gestión, casos de uso, beneficios de lo que es un SOC as a Service, que es lo que vamos a hablar, y nuestra propuesta de valor. ¿Okay? Hablando un poquito de ciberriesgo, ¿no? Cuando hablamos de ciberriesgo, básicamente nos encontramos con que en cualquier estrategia de gestión del ciberriesgo, ¿verdad?, está el tema del monitoreo de las ciberamenazas. Y esto es algo que hoy en día estamos empezando a tomar seriamente. Ese monitoreo de amenazas, ¿verdad?, o ese monitoreo de esas fuentes de datos ha evolucionado en el tiempo. Ya ahora, a pesar de que esa información está allí, que es una información nuestra, que son unos datos que están generando nuestros propios dispositivos y nuestras propias soluciones, ¿verdad? Esos datos tenemos que de alguna forma darles, como decimos nosotros, tenemos que masticarlos, tenemos que sacarle el jugo. ¿Cómo hacemos nosotros para poder sacarle el jugo a esa información? Y esta es parte de la evolución que estamos presentando. El uso óptimo de esas fuentes de datos para exprimir, para obtener lo mayor de ella, requiere de estos elementos. Hay unos elementos que son elementos propios del área de tecnología, como por ejemplo la correlación avanzada. La correlación avanzada nos exige, ¿verdad?, tener capacidades de cómputo importantes, ¿ok? No es sencillo el nivel de computacional y el nivel de memoria que necesitamos para poder hacer correlación de nivel y poder obtener la información fuera de esos datos que necesitamos. ¿Okay? De igual manera, necesitamos fuentes de inteligencia que nos aporten valor adicional a lo que ya tenemos. Las fuentes de inteligencia generalmente vienen son externas, pero también podemos tener internas, ¿no? Y esto lo tenemos que, obviamente, todo cruzar o unir con todo lo que nos aporte el beneficio de aplicar a esto inteligencia artificial y machine learning. ¿Por qué lo decimos en el elemento tecnológico? Porque en realidad no es por moda, porque es muy fácil
empezar a hablar de estos temas por moda, porque todo el mundo está hablando de ellos. La principal razón es porque los atacantes, ¿verdad? La gente que nos quiere hacer daño está utilizando este tipo de tecnología, y si nosotros no utilizamos esto, entonces estamos un paso atrás de ellos, ¿ok? Con respecto al área de procesos, ¿verdad? Es importante tener, bueno, procesos bien definidos, procesos bien estructurados sobre todo lo que es el área de gestión de monitoreo, el área de gestión de riesgo y el área de gestión de incidentes. Si esos procesos no están bien definidos, no se siguen al pie de la letra y no son bien estructurados, obviamente el resultado de esto va a ser un resultado poco confiable, ¿ok? Y el último punto o el último elemento que yo diría que es uno de los más importantes es las personas, ¿ok? Entonces las personas, empezando por los analistas, ¿no? Los analistas que son los que se sientan enfrente de esas pantallas a visualizar esos elementos. Esos analistas, ¿cómo deben ser? ¿A quién vamos a poner nosotros a ver eso, ¿no? Estos son un tipo de personas que tienen que tener un sexto sentido, que les indique de alguna forma o que tengan ese valor adicional de poder detectar, por ejemplo, cosas como, obviamente son cosas que se adquieren a medida que uno empieza a trabajar en esto, cosas como detección de falsos positivos, ¿verdad? Saber cuál es el momento en donde tienes que tomar algún tipo de decisiones, ¿verdad? Saber cuál es el momento en donde tienes que pararte de la silla a tomar acciones inmediatas, ¿ok? Y ese tipo de analistas son los analistas que son súper difíciles de conseguir. Así como están los analistas, bueno, que hay de primer y segundo nivel, también están los expertos en seguridad, ¿no? Los expertos en seguridad son aquellos que ya, bueno, agarran esa información del analista y empiezan a aplicar un nivel de inteligencia mayor sobre la situación a analizar. Y obviamente ya cuando entonces tenemos o queremos tener este proceso, estos tres elementos armaditos, ¿verdad? Y ya no decimos que tenemos un CIEM, sino que tenemos un SOC, obviamente tenemos que gerenciar ese SOC, ¿ok? Entonces, estos tres elementos son los que son muy complicados de obtener. ¿Cuáles son entonces aquellos retos para poder detectar y responder ante los incidentes? Bueno, lo que generalmente termina pasando es que somos o tenemos inhabilidad, somos bien lentos para poder detectar ataques, ¿verdad? O nos concentramos en los falsos positivos y dejamos pasar los importantes, ¿ok? Tenemos un nivel bajo de escalación, tenemos fatiga de alertas, porque entonces tenemos una pantalla con un montón de alertas y a cuáles alertas les vamos a prestar atención. Falta de tiempo, porque entonces tenemos poco personal, el personal no está debidamente entrenado, ¿verdad? O tiene pocas competencias o experticia, y esto al final lo que nos trae como consecuencia es que, bueno, tenemos un CIEM, pero resulta que ese CIEM no lo estamos monitoreando de acuerdo, debidamente, tenemos logs en bases de datos, ¿verdad? Que básicamente lo que hacen es que nos ocupan espacio, ¿ok? Somos reactivos ante las amenazas, tenemos un SOC, pero no tenemos gente, ¿ok? Tenemos que hacer integraciones para resolver cosas como de repente lo que es la respuesta automática, y ahí es donde tenemos que pensar en qué debemos hacer y empezar a analizar qué significa eso de CAPEX versus OPEX, ¿ok? Es aquí donde nosotros o ustedes deben pensar en un SOC as a service. Y esta es la propuesta que nosotros traemos hoy, el SOC como servicio, ¿ok? En un SOC como servicio, la idea es que ustedes como empresas, ¿verdad?, que tienen necesidades de seguridad, nos den esa responsabilidad a empresas como nosotros, ¿ok?, que tenemos ya la estructura, el conocimiento, ¿verdad?, la experiencia, y que no vamos a entregar solamente un servicio, nos vamos a comprometer con ustedes a cumplir
un SLA, ¿ok? Ese es nuestro principal objetivo. Un SLA que obviamente va a ser negociado con ustedes, pero lo que vamos a hacer nosotros es cumplir el acuerdo de servicio. ¿Cómo lo cumplimos y qué vamos a negociar? Bueno, ahí es donde vamos a sentarnos con ustedes. Ustedes necesitan que nosotros le entreguemos los incidentes o los casos abiertos, entregamos los incidentes y los casos abiertos. Ustedes necesitan que nosotros participemos en el proceso de contención, podemos participar en el proceso de contención y en el proceso de remediación. Entonces aquí tenemos un SLA que es a la carta, ¿verdad? Y que lo podemos estructurar de acuerdo a necesidades. Nuestro SOC está conformado por un CIEM. Este CIEM es un CIEM de próxima generación, y decimos que es un CIEM de próxima generación porque ese CIEM lo amarramos con una serie de funcionalidades adicionales que están incluidos en el core de nuestro CIEM. Una de ellas, que vamos a hablar ahorita, es la parte de SOAR, ¿ok? Pero vamos a hablar un poquito de este CIEM. Este CIEM básicamente lo que va a hacer, como ustedes conocen, recolectar, ¿verdad?, los mensajes de todos los dispositivos y todas las soluciones de seguridad de ustedes, hacer una correlación avanzada de esos mensajes, ¿ok?, guardarlos en algunas bases de datos, ¿verdad?, y permitir, a través de tecnologías como Elasticsearch, búsquedas tipo Big Data, ¿ok?, utilizando inteligencia de amenazas a través del desarrollo y de la aplicación de casos de uso específicos que son activados de acuerdo a las necesidades del cliente, ¿ok?, con capacidades también, porque decimos que somos un CIEM de próxima generación, de hacer User and Entity Behavior Analytics, de manera de poder saber cómo es el comportamiento del usuario y qué está haciendo él en la red y en toda su experiencia en las entidades que conforman la red, ¿ok? Tenemos posibilidad de hacer File Integrity Monitor. En File Integrity Monitor no solamente estamos pendientes de qué está pasando con los archivos, sino también podemos saber qué está pasando con el registro, con algunos procesos. Con File Integrity Monitor podemos, por ejemplo, rápidamente detectar un caso de ransomware, en donde es muy fácil saber, como lo decía la persona que estaba, el compañero anterior, decía, oye, estoy viendo que hay una generación de archivos a una tasa que no es normal, ¿ok? O estoy viendo una creación de procesos, ¿verdad?, que no es normal para este usuario, ¿ok? O estoy viendo que me están cambiando unas llaves del registro o que me están tratando de acceder al registro que no son habituales, ¿ok? Ese tipo de cosas las podemos detectar de forma muy rápida en el primer equipo en donde empiece a suceder y tomar acciones sobre esto. Una de las acciones que podemos tomar, y aquí estamos hablando de la parte de automatización, orquestación y respuesta, una de las acciones que podemos tomar es desconectar ese equipo de la red, por ejemplo, ¿ok? O sacarlo deshabilitar el usuario, o hay una serie de opciones que vamos a hablar ahorita. También podemos hacer NDR de próxima generación, en donde ya aquí podemos inspeccionar y visualizar cómo estos protocolos de red están funcionando en la red y detectar, obviamente, anomalías, etc. Con respecto al SOAR, como lo dije anteriormente, tenemos capacidad de tomar respuesta automática. Respuesta automática tanto para alertas que son con alertas que nosotros llamamos ataques corroborados, ¿verdad? Y cuando decimos que un ataque es corroborado, lo podemos decir porque tenemos evidencia de que la probabilidad de falso positivo está muy cercana al 100% y estamos con la suficiente confianza como para proveer respuesta automática, ¿ok? Aunque la respuesta automática la pudiéramos hacer también basada en aprobación. ¿Qué podemos hacer? Bueno, nos integramos con un montón de proveedores en donde podemos hacer integración con sus soluciones de ciberseguridad para, por ejemplo, cambiar una regla del firewall,
modificar una lista de acceso, por ejemplo. ¿Okay? En el caso de Windows, ese tipo de cosas, podemos tumbar sesiones RDP, podemos deshabilitar usuarios, ¿okay? Y cosas tan básicas como deshabilitar de repente una tarjeta de red en una estación o en un servidor. ¿Okay? Entonces, esto funciona, obviamente, alimentándonos de la información que ya, o bueno, de los datos que ya existen en el cliente. Este es el tiempo que me queda, ¿verdad? Yo decía, ¿por qué está bajando y no subiendo? Ajá. Podemos alimentarnos de las fuentes de datos de que están en el cliente, que obviamente nuestra recomendación es que aquí participen todos los elementos de seguridad, como por ejemplo las consolas de seguridad de endpoint, cualquier solución de EDR, XDR, ¿verdad? Soluciones de firewall, de gestión de vulnerabilidades, de sistemas de protección de datos, seguridad en la nube, ¿ok? Todas esas fuentes de datos se alimentan el SIEM de próxima generación, ¿verdad? Esto lo enriquecemos con datos que puede ser la información del directorio activo, ¿verdad? O del resultado de un análisis de vulnerabilidades, ¿ok? Y cruzamos esto también con fuentes de inteligencia, como por ejemplo, fuentes de inteligencia provenientes de bases de datos reputacionales o del modelo del MITRE ATT&CK, ¿ok? Que también nos provee información interesante. ¿Qué hacemos nosotros entonces como valor agregado? Como valor agregado hacemos parte de inteligencia de amenazas, en donde utilizamos ya soluciones de terceros para poder ver cómo se ve la organización desde el punto de vista de afuera, en la Deep y en la Dark Web, qué está pasando con esas direcciones, esos dominios pertenecientes a la empresa, y esto lo relacionamos con, obviamente, lo que nos da como salida la parte del SOC. ¿Okay? Y hacemos también análisis de malware, en donde podemos llevarnos muestras del malware, montarlas en algunos sandbox o utilizar una batería de herramientas con las que contamos para poder ofrecer servicios adicionales. ¿Okay? ¿Cuáles son esos servicios adicionales? Bueno, correcciones automáticas, ¿verdad? Alertas y reportes que los hacemos a la carta. ¿Okay? Podemos sacar índices de gestión de incidentes, índices de gestión de riesgo, analítica predictiva y algunos indicadores de compromiso y indicadores de ataque. ¿Okay? Esto es rápidamente un mapa de todas las soluciones con las que nos podemos integrar para poder recibir logs. ¿Okay? Yo lo voy a pasar rápidamente. ¿Okay? ¿Y qué entregamos nosotros? Bueno, entregamos algunos indicadores de gestión. Desde el punto de vista de negocio podemos entregar postura de seguridad, ¿verdad? Que son datos interesantísimos y que se pueden entregar de manera muy rápida, niveles de riesgo y niveles de cumplimiento, dependiendo de si ustedes están apegados a algunos estándares de seguridad, ¿ok? Obviamente los niveles de cumplimiento de los acuerdos de servicio que hayamos establecido, cuáles son las tendencias y cosas como, por ejemplo, los mean time to detect o mean time to respond a los incidentes, ¿no? Desde el punto de vista de la visión operativa, bueno, allí hacemos ya toda la parte que nos entrega el SOC de manera nativa, ¿no? Estadística de los casos, detalles de ataques, cuántos eventos hemos recolectado y procesado, cuáles son los eventos por tipo de evento, qué amenazas fueron atendidas, cuáles son las estadísticas de contención, etcétera. Y finalmente podemos entregar, no creo que se vea mucho, la parte de recomendaciones sobre cómo ha sido la evolución de estos servicios de seguridad en el tiempo, ¿ok? Y podemos generar reportes de acuerdo al perfil del nivel de usuarios en el servicio que reciban los reportes, ¿no? Algunos casos de uso rapidito para esto. Tenemos formas, por ejemplo, podemos identificar rápidamente un comportamiento sospechoso, sacando cuáles son esos logs relevantes generados en algún intervalo de tiempo definido, ¿ok? Y de aquí podemos reconocer patrones de comportamiento para hacer pre-ejecución o post-ejecución. Esto lo hacemos de manera rápida y lo podemos detectar y contener muy rápidamente. En la parte de regulamiento
Cumplimiento regulatorio, tenemos ya plantillas para algunos de estos paquetes de cumplimiento estándares a niveles internacionales que ya están predeterminados y generar reglas de correlación avanzadas para reconocer y sacar información concluyente sobre cuál es nuestro nivel de cumplimiento, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de amenazas persistentes avanzadas, podemos monitorear constantemente estos vectores de ataques, ¿verdad? Y de alguna forma establecer o prediseñar respuestas automáticas para atender a este tipo de amenazas. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son los beneficios de un servicio de SOC para su organización? Hay servicios que son bien rápidos, ¿verdad? Uno es que ustedes no tienen que tienen cero inversión en adquisiciones tecnológicas, ¿verdad? Del lado del cliente simplemente es una maquinita que va a hacer recolección, que va a ser un colector de logs, ¿verdad? Eso va a tener muy poco impacto en la infraestructura tecnológica, van a tener poca inversión de tiempo del personal, ¿ok? Y esto es un servicio que es 7x24 y obviamente esos SLA se acuerdan con los usuarios, ¿ok? Entonces van a tener baja fatiga de alertas, ¿verdad? Un aporte de análisis exhaustivo, ¿verdad? Un ajuste en todos esos procesos, porque esos procesos ya nosotros los tenemos bien definidos y bien pulidos, ¿ok? Incrementamos obviamente la protección de la organización, ¿ok? Con del lado nuestro una inversión continua en esa infraestructura y con un rápido crecimiento en todo lo que es el cumplimiento regulatorio. Ya se me acabó el tiempo, 30 segundos. Nuestra propuesta de valor, tenemos una propuesta muy interesante en donde usted paga por EPS o evento por segundo promedio procesado. ¿Okay? Con un servicio 7x24, ¿verdad? Con una gestión y seguimiento en cada fase del ciclo de vida de la gestión de seguridad, ¿okay? Con planes de contingencia que respaldan nuestro servicio, ¿verdad? Y con nuestras fortalezas en administración, operación, monitoreo de todo lo que son plataformas de ciberseguridad y redes, que obviamente es el sello de la calidad de nuestro servicio. ¿Okay? Entonces este es el mensaje, creo que hicimos labor titánica para el tiempo, no sé si tengan preguntas, creo que ahora es por la aplicación y bueno, muchas gracias por el tiempo y gracias por venir hoy a compartir con nosotros. Gracias.